la legalización del aborto, que justamente el presidente promueve este proyecto que, bueno, en algún momento titubeó en la campaña, ¿no? En un momento de si iba para este lado o iba para el otro, pero finalmente definió la legalización del aborto. Bueno, por eso hoy hemos invitado al doctor Rodrigo Agrelo y a Bettina Cabrera Fasoli, también doctora, para charlar un poquito de esto. Como ven, de lo que se conoce el proyecto, creo que Bettina, gracias por venir a los dos. Gracias por la invitación. Al contrario, Bettina, en principio, obviamente, ¿estás de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo y la verdad es que, bueno, recibimos muy positivamente este anuncio oficial en la apertura de las sesiones, porque la verdad es que tener un presidente que se expresa públicamente a favor y que además justamente propició un proyecto propio, más allá de que la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito ya tiene su proyecto, que sigue teniendo estado parlamentario y que se presentó ocho veces, ¿no? Que sigue teniendo estado parlamentario, pero que propicie un proyecto propio que además tiene intersecciones con otros ministerios, ¿no? Se involucra mucho el Ministerio de Salud, mucho el Ministerio de Equidad y bueno, al propio Ejecutivo, nos parece muy positivo, pero también por supuesto nos parece que esto es producto y que el presidente recoge, ¿no?, esto que se viene planteando masivamente y socialmente, tanto y en cuanto a movilizaciones, pero también a partir de las instituciones, a partir de la academia, de que necesitamos una ley de aborto legal, seguro y gratuito, sobre todo porque consideramos que es una deuda de la democracia con las mujeres y con las personas con capacidad de gestar en Argentina, porque bueno, los abortos clandestinos, los abortos inseguros en Argentina siguen siendo una de las principales muertes de causa de mortalidad materna, ¿no? Es un hecho político. Es un hecho político, sí. Es muy novedoso, es la primera vez que pasa en nuestro país. Entonces, la verdad es que nos parece muy positivo. Por supuesto que en algún momento los dos proyectos se van a encontrar, en comisiones se van a presentar. ¿Este hecho político, Bettina, desafió el Papa? Yo creo que en algún punto el Papa primero ya estaba totalmente advertido y sabía de qué se trataba, y aparte este proyecto viene de la mano de dos proyectos, ¿no? Acompañado de dos proyectos que también han sido un reclamo, entiendo, de esos sectores, ¿no? Este proyecto de los 1000 días y empezar a revisar la cuestión de las adopciones, que venía siendo un reclamo de esos sectores, bueno, también es algo que se va a propiciar, ¿no? Entonces me parece que esa es una respuesta política para ese sector que nos parece muy importante, porque todo apunta a lo mismo, al derecho a decidir de las mujeres. Rodrigo. Si vos querés gestar, si vos querés parir, digamos, no tenés las condiciones, podés elegir con una contención estatal, ¿no?, de alguna forma, y por supuesto, si tuviste un embarazo no intencional, hasta la semana 14 también podés decidir no gestar. Rodrigo, en el discurso, palabras más, palabras menos, tal vez no fue textual, pero el presidente dijo, es hora de que las mujeres decidan sobre su cuerpo. Y eso en algún sector hizo más ruido que el propio proyecto de legalización. En el primer lugar donde debe haber hecho ruido es en la ciencia. La ciencia médica ha dicho que eso es otra persona, es otro ser humano. Lo que tenemos está en una el médica al lado. Sí, lo que está en el vientre de la mujer. ¿Cuándo? Dice la Academia Nacional de Medicina, que es un ser humano distinto a la madre. ¿Pero desde cuándo? ¿Dice desde cuándo? Del momento de la concepción. Lo dice la Academia Nacional de Medicina y lo dicen los grandes genetistas, como Leyen, por ejemplo, que describió el síndrome de Down. Pero quiero decir una cosa antes, ¿no? Fíjense, el discurso del presidente hace eje en la unidad de los argentinos. Dice que va a convocar un Consejo Económico y Social, que tenemos que ponernos de acuerdo en los principales aspectos de las políticas de los próximos 10 años, que la Argentina tiene que salir todos juntos a hacer el futuro. E inmediatamente, de sobrepique nomás, plantea el tema del aborto, que es el tema que más divide a la sociedad argentina y que más desconcierta al pueblo peronista. Porque fíjese usted esto, ¿no? Un gobierno peronista promoviendo un proyecto de ley que ataca a los más débiles entre los débiles. Eso yo creo que para la gente peronista de este país es un golpe al corazón. Porque si hay un partido que ha levantado la bandera de la defensa de los débiles, es el peronismo. Y viene un gobierno peronista
a ser y a querer pasar la historia siendo quien sancione la ley de legalización de la muerte de los inocentes. Eso es, creo yo, el dato político más grave de este discurso. Bueno, en comparación a lo que decíamos al comienzo del programa, yo me preguntaba de dónde está la justicia social de este gobierno con respecto digamos, a la doctrina peronista, a la doctrina de Juan Domingo Perón. Pero claro, pero vos imagínate esto. A ver, la ley del aborto lo que hace es matar parte de nuestro futuro, ¿cierto? Matar parte de nuestro futuro. Este país, por su tradición, recibió a nuestros bisabuelos, a nuestros tatarabuelos, ya como han pasado los años, que venían en los barcos de Italia, de España, de Siria. Si ellos hubieran pensado que este futuro que buscaban iba a tener al final una ley que matara a ese mismo futuro, yo creo que no pensarían demasiado bien de nosotros. Lo que pasa, vos estás haciendo, más allá de... Estoy hablando de idiosincrasia, la forma de ser argentino. Justamente, pero hay un montón de cosas que han ido transformándose en el tiempo. Yo personalmente yo no estoy de acuerdo con el aborto, yo te lo digo ya, yo no estoy de acuerdo con el aborto, con la legalización. Pero esto no va en desmedro de que, porque las cosas antes de una forma, hoy no pueden cambiar. No, estoy hablando de que cada día deberíamos ser más humanos. Y si hay un hecho inhumano, es la supresión de la vida de una persona. El otro día lo escuché, no me quiero extender tanto porque también debe hablar también. No, que además veo que me estoy tomando revancha de un programa pasado donde parecía que estaba sola. Hablaba sola. No, pero digo esto. Lo escuchaba al ministro de Salud, ¿no?, de la Nación, donde adelantaba algunos aspectos del proyecto. Y decía lo siguiente. Dice, hasta la semana, creo que 14, que acá mencionó la doctora, va a ser un derecho. Y después dice, va a seguir vigente el Código Civil, el Código Penal. Es decir, fíjese, el mismo hecho, hasta la semana 14 es un derecho y después de la semana 14 es un delito. Pasa de ser un derecho a un delito. Se lo pongo en otro plano. Usted se compra una casa, se la usurpan. Hasta la semana 14 es un derecho usurparle la casa, no hay quien lo proteja. Después de la semana 14 es un delito. ¿Cómo puede ser que un derecho pase a ser un delito? ¿Y ¿O es un derecho o un delito? Qué terrible que comparemos a mujeres con propiedades. Pero de todas formas, me parece muy importante primero hacer una Ojo que en el concepto machista, en muchos casos la mujer es una propiedad del hombre, por supuesto. El machismo y el patriarcado es un sistema y lo replican, digamos, en este sistema se replican en tanto hombres y a mujeres. El problema es que claramente las víctimas son más mujeres que varones. Los varones también son víctimas en algún punto. Sí, una disquisición. Tenemos que hacer una diferenciación muy básica. Una cosa es que haya vida, que haya células potenciales con vida, y otra cosa es que haya personas y que haya personas sujetas de derechos. El Código Civil dice en el artículo 19 que hay personas desde la concepción. No hay ningún feto, ningún embrión que pueda ser propietario, que sea sujeto de derechos. El que sí es sujeto de derechos es esta mujer gestante, que generalmente es una mujer joven, que generalmente es una mujer que ya es madre. A ver, en esa idea. Que generalmente, por supuesto, pero quiere decir, y la primer causa, recordemos, de embarazo no intencional, es la falla de un método anticonceptivo. Porque ninguno de los métodos anticonceptivos son 100% seguros. Falla la educación sexual. Y eso previo. Entonces, lo cierto es que nosotros darle derechos a un feto o un embrión por encima de esta mujer gestante y empujarla a la clandestinidad, como lo hemos hecho desde el principio de los tiempos, porque recordemos que el aborto no es un problema de ahora, lo estamos discutiendo ahora, lo estamos poniendo arriba de la mesa. Que tampoco en el mes 9 tiene derecho el niño. Pero la verdad es que es un problema histórico. Que nosotras le empujemos a la clandestinidad es un problema de salud pública. Y es un problema de salud pública que también nos cuesta mucho dinero, porque justamente los embarazos inseguros tienen en su gran mayoría complicaciones, ¿no? Tienen complicaciones, muchas de ellas secuelas que son invalidantes, ¿no? Y ni hablar de la mortalidad materno-infantil, que también ha disminuido bastante porque, por supuesto, la ciencia sí ha avanzado y hoy por hoy el tratamiento la terapéutica de primera línea es una terapéutica medicamentosa, es decir, no instrumental. Esto ya es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Si queremos cuestionar también a la Organización Mundial de la Salud y a sus protocolos, bueno, lo hagamos, pero sepamos de que estamos en contra de los primeros rankings de evidencia, ¿no? Por ideologías. Y a mí por ahí me gustaría, también
medicina, doctora. No, ¿Qué por dice la supuesto, ciencia médica? por ¿Hay supuesto. vida o no hay La, vida la ahí? ciencia médica ¿Hay dice vida o no hay vida? que ahí hay células con vida, con potencial vital. El ¿Vida qué? problema es que ¿Humana? no son ¿Vida qué? personas. ¿Cómo que no son personas? No son personas. El Código Y usted Civil, tiene artículo células en un 19, montón de lados. Artículo 19 del Código Civil. Desde que fue fundada esta nación, 1869, el primer Código Civil argentino. Eso está en la raíz de nuestra nacionalidad. Se le reconoce al embrión la calidad de persona. Y eso es lo que va a cambiar. ¿Por qué puede ir una mamá? Eso va a cambiar, fíjese usted. Bueno, ¿Por qué puede ir una mamá a pedir alimentos para su hijo estando embarazada? Porque, Pedírselo a la porque justicia. está en una situación de vulnerabilidad El social, niño, una pero hay un embarazada. niño. No, Betiana, no, perdón. seguimos Hay un tutelando, niño. seguimos poniendo todas las cosas por encima y por delante de estas mujeres que están en situación de gestación. O sea, que el más Por débil acá favor, no importa. esta es una mujer que Acá el tiene más débil no derechos importa. y no nos estamos preocupando por sus derechos, sino que No, cualquier no, cosa nos ocupémonos parece de más eso. Hay que importante. preocuparse por los derechos de la mujer. Por sí. supuesto, En por ese supuesto. caso, Antes la pero aparte- contención, pero aparte hay la mucha- prevención para no quedar embarazada. Por supuesto, por eso el planteo de la campaña es un planteo integral. Educación sexual integral para decidir, anticonceptivos para no Sí. abortar y aborto legal para no morir. datito, y un veamos datito, que los Betiana, mismos Betiana, sectores perdón, que se perdón, oponen perdón. al Un aborto datito. legal son los mismos que se oponen a los anticonceptivos y a la educación escúchame, sexual está bien, integral. Está bien. Pero No planteaste es mi el tema caso. de educación sexual. ¿Quién la da y quién está preparado para eso? La tiene que dar el Estado. La Los tiene que dar el padres no tienen Estado. nada que ver. ¿Crees que este Los Estado está padres, preparado los para padres, eso? si vamos a hablar de familias, tengamos mucho Está bien, cuidado. Está bien. Porque Pero las vos, familias. hablamos de legalización del aborto, pero no sabemos quién va a administrar la La educación El sexual. Estado, los burócratas. La educación Va a haber sexual se un tiene que dar en los pensamiento distintos único. niveles A ver, que esta vez me va a educativos. dejar hablar, porque ya- Sí, perdón. Va a haber un pensamiento único, que el Estado mediante la ley va a decir qué hay que pensar en materia sexual y reproductiva, fíjese usted. Fíjese lo que se quiere hacer. Se quiere indicarle a nuestros niños y niñas si se pueden, que es lo mismo enamorarse de un compañerito o de una compañerita. Y eso sin presencia ni consentimiento de los padres. Eso es lo que se quiere hacer en las escuelas, a través de los libros de texto, a través de la plata que tomamos, por ejemplo, del BID, $200 millones para este tipo de programas que se están gastando y lo vemos en todos lados, todas estas capacitaciones que se dan, en donde a los chicos le metemos en su cabecita cualquier cosa sin la participación de sus padres. Se quiere el pensamiento del Estado como pensamiento oficial, y la familia, que es anterior al Estado, que tiene derechos y obligaciones sobre esos niños, no va a poder entrometerse. Escúchame, Rodrigo, eso del compañerito y la compañerita, eso está implícito o íncito en toda la vida nuestra, en nuestra vida. ¿Cuándo nos A ver, pero perdón, No, pero la no familia podemos compañerita. decidir Pero de el papá quién y la mamá, enamorarnos y a quién querer. Por supuesto que O sí, sea, pero el nuestra papá y la mamá orientación. tienen algo que ver con la educación de la afectividad, con la educación de la afectividad, con Tiene la que empezar en la educación casa para el también, la amor. educación sexual. Ah, Sí. Tiene que hay- empezar hay en la una- casa cada también. familia tiene una idea de todo eso. Es La que- vamos es a que ese es el desplazar y problema. vamos a dejar. Es que ese es el problema. Cada familia tiene una idea sobre Claro. eso que muchas Entonces, veces, ¿por qué la va a suplir usted la familia? no va conjuntamente, no va en paralelo a los derechos que tienen los niños y niñas y adolescentes por el solo hecho de serlo, que también son El niño sujetos de derechos. tiene derecho a que le eduquen Entonces, sexualmente para saber, por ejemplo. Está bien, la cuando familia, hay un abuso recordemos, sexual, bueno, para que pueda recordemos que defenderse. las familias, a las mismas que pretendemos que eduquen en educación sexual integral, las familias son el 90% de los casos de ignorantes. abuso No, no, sexual. de los que abusan Entonces, sexualmente. digo, ¿Quién va a a educar? ver, ¿El ministro va a lo que educar en queremos, sexualidad? lo que queremos me parece que es ¿Quién muy va a claro. educar? ¿El Estamos director, hablando de una el política inspector de educación? sanitaria. A ver, Estamos... yo quería preguntarte una cosa, Betiana, Sí. porque me dijiste, ¿hay vida? Cuando está la concepción hay vida, dijiste hay vida, ¿no es cierto? Nosotros tenemos- Pero, a ver, pero trata de... Humana. tenemos Humana. células Pero que sea con vida, capacidad, bien, con capacidad vital, Bien, ¿no? punto. Déjala De correr. transformarse después cuando déjala correr, nacen en déjala una correr. persona. No la saques y la dejas correr. De acá a 8 meses o 9 meses es una persona humana. O sea, si vos no lo cortas, Después de un el parto, proceso sí. sigue su curso y tiene vida Sí, humana. para O sea, que nosotros puede es ser persona abortada hasta el después de un noveno parto. mes. Puede ser abortada hasta el noveno mes, según su teoría. O sea, no es solamente Perdón, pregunta. que es una pregunta. unión de un esperma. Puede ser abortada hasta el y el noveno A ver, mes.
A ver, discúlpenme, pero digo, esto pasa aquí y pasa en el resto del mundo. Existen los abortos espontáneos, existen... Sí, claro, Nosotros sí. tenemos en el primer trimestre, calculamos hasta la semana 12, hasta la semana 14, que es el primer trimestre de gestación, en donde embriológicamente, Está bien, sí, sí. digamos, La naturaleza actúa en estas ese caso. células se están diferenciando, Bien. que nosotros le decimos. Bien. Pero ¿no? la otra, la que no se diferencia. Entonces, nosotros, la que no se diferencia, se ¿Pero deja por de qué tenemos que diferenciar elegirlo nosotros? y Eso es deja lo que de yo no- vivir. Porque si no, este Porque sí. y nosotros el otro somos no. los sujetos de derecho, porque yo no soy un envase, porque yo tengo que poder decidir si tuve Sobre un la vida de embarazo otro. por una violación, si tuve Está un embarazo contemplado en la por ley una eso. falla de, Está contemplado en por la una ley. falla de método anticonceptivo. Pero está lo que me está diciendo el principio está Está contemplado en bien, la ley. pero hoy por hoy eso ha fracasado. Y eso Bueno. que dijo el presidente es lo que ha fracasado. Pero ¿por Aquí, qué no pero en todos mejoramos los eso? países del mundo. Y no tratamos de dividir a la sociedad y mejoramos todo lo que dijiste antes. Porque es nuestro derecho a decidir. Y lo segundo, porque lo que vos decís no resuelve el principal problema, que es que acá no se puede reducir la mortalidad materna. ¿Me entendés? Ni acá, ¿Sabe pero ni cuántas- en ningún cuántas país del mundo. mujeres han muerto Todos los por países aborto en del el año mundo, 2018 en todos Córdoba? los países del mundo, únicamente aplicando una ley que no sea una ley de abortos por causales, como es la que nosotros tenemos consignada en el Código Penal desde 1921, únicamente así han podido reducir la mortalidad materna. Ha muerto infantil. una Estamos mujer hablando en el de año política 2018. sanitaria. En el año Miremos lo que pasa con Uruguay. 2018 ha muerto una mujer en Córdoba por La aborto. vida de esa mujer Una no vale. Lo que Eso hay es que lo que hacer- estamos lo que hay diciendo. que evitar, lo que hay que evitar Eso es lo que es que estamos muere diciendo. esa mujer, pero en un aborto, en la mitad de los casos, muere una mujer, porque la que está en el vientre es una niña en la mitad de los casos. El aborto es violencia contra la mujer y la legalización del aborto es la institucionalización de esa violencia contra la mujer. ¿Qué queremos? ¿Un país que proteja la violencia contra la mujer o que la combata? Yo Nosotras estoy las del mujeres lado queremos de poder quienes decidir y combaten que la los violencia varones contra la mujer. y que los varones, inclusive No aquellos hagamos que una son guerra de nuestras mujeres y parejas, varones, esto no es dejen de decidir sobre nosotros. A ver, y estamos reclamando algo que es política sanitaria y sobre todo en los países desarrollados, nosotros lo vemos ¿Qué y es el queremos desarrollo? ¿Eso es queremos desarrollo? esas políticas Disponer sanitarias. de la vida de queremos los una seres humanos educación débiles, sexual desarrollo. integral, queremos ¿Eso es que el desarrollo? Estado provea Por para los favor. sectores menos favorecidos justamente estos recursos que tienen que ver con los insumos, pero también con la información y el acompañamiento. Y también queremos que exista la posibilidad de decidir. Porque hoy por hoy, y después de 30 años de tener estados relativamente presentes, la verdad que el tema del aborto clandestino no lo hemos resuelto. Entonces, esto es una deuda de la democracia y queremos que se resuelva. No vamos a empujar a nadie a abortar. Como Sí, nos porque vienen se legalice no empujando significa a que va a gestar, haber ¿no? más abortos. Estamos- No, Tal hay cual. una promoción. No significa, esto, no por si- bueno, Dios. nos Pero están tutelando, hay nos una están tratando de promoción tontas. esto, porque Pero no esto de- creo que haya más. esto No, de- no, que se legalice no creo que va a Tal haber más. cual. La ley genera cultura. La ley genera cultura, naturaliza y naturalizar la eliminación de la vida de unos seres humanos sobre otros. No hay país más subdesarrollado que aquel que elimina a sus miembros más débiles. Yo en el No es fondo, ningún en el signo de fondo desarrollo creo el que a aborto. ninguna mujer, Tal no soy cual. mujer, no puedo decirlo, Sí. pero intuyo, Tal sospecho, tengo mujeres alrededor mío, Sí, que no así es nada es. fácil ir a abortar. Así es. Mire, yo Ni tengo madre, clandestinamente tengo ni hija, legalmente, ¿no? tengo Así es. hermanas, Así es. tengo esposa. Le voy a decir una cosa, comprendo perfectamente la situación de una mujer, pero esto no es solamente el tema es un tema de mujeres, es un tema de una sociedad. Y los varones tenemos tanto derecho como las mujeres de hablar de este tema, sin ser descalificados, Sí, estoy de sin acuerdo, ser sí. discriminados por el hecho de ser varón. No, Ahora hay yo que estoy- pedir yo disculpas quiero- por ser varón en este país. Que sea legal no significa que vaya a aumentar la Quiero cantidad de hacer una- abortos. una- Sí una- que van a disminuir las secuelas, las complicaciones y sobre todo la mortalidad de los violencia sectores contra la más mujer seguirá vulnerables, de siendo las la- mujeres más quiero vulnerables. hacer una Porque aclaración. recordemos que si usted tiene la capacidad de pago, por ahí puede acceder a un aborto seguro y un aborto cuidado en nuestro país, y que eso no lo han resuelto, ¿no? Eso no lo han resuelto ninguno de los estados desde la vuelta de la democracia hasta ahora, y eso sigue siendo un negocio el aborto clandestino. Queremos que deje de ser. quiero Ahora hacer será un una negocio el aclaración. aborto legal. Ahora será un negocio. Van a No, si lo tributar a la garantiza, AFIP. si Ahora lo van a tributar garantiza a la el AFIP, Estado, claro. si lo Eso garantiza el ser Estado va a ser un ahora va a ser el derecho. negocio, Va a ser un claro. derecho Quiero hacer garantizado una por el aclaración Estado. porque cuando Van hablamos a del blanquearlo. tema de la propiedad de la mujer, Sí. yo dije concretamente de que el hombre cree que la mujer es su propiedad. Habrá alguno, A lo ¿no? mejor muy livianamente lo dije No, porque está bien, hay muchos Sí. que creyéndose que la mujer es su propiedad terminan en un femicidio. Tal cual, y estamos, bueno, Terminan estamos en un viviendo femicidio. horas Por eso, muy terribles. digo, con quiero respecto aclarar a eso, que Sí. no se interprete Está bien, no, no, erróneamente sí. lo que quise Sí. decir. Simplemente que
es la actitud machista que ha existido toda la vida, históricamente, en la República Argentina. Se acabó el programa. Si quieren ahora apagamos las luces, seguimos discutiendo. Muchas gracias, Betina. No, gracias a ustedes.